El senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Gracias, presidente. Sin lugar a dudas, este es un tema que nos debe conmover a todos, pero también nos debe llevar a actuar. Antes de que ustedes llegaran a sus curules, les dejé un libro sobre el tema de migración. Y ese libro inicia con una experiencia personal de un servidor. A mí me tocó, por el destino, cruzar la frontera de los Estados Unidos como ilegal en 2 ocasiones. La primera cuando cumplí 6 años, 39 horas en el desierto de la mano de mi madre, y llegamos a vivir a los Estados Unidos porque no había oportunidades de trabajo en el país. Y la segunda vez me salí de la Facultad de Derecho y me metí en la cajuela de un carro de Nogales a Tucson y de Tucson a Phoenix por el desierto de Arizona para llegar de ilegal a los Estados Unidos por segunda vez. Quienes hemos estado allá de mojados, buscamos la forma de escondernos. Esa es la verdad. Cuando uno escucha a los políticos en México que dicen que uno va a ir al consulado y que va a ir uno a la embajada y que va a ir, pues la verdad lo que menos quiere uno es que lo vean, porque uno le tiene miedo a todas las autoridades, no solamente al ICE, no solamente a la Border Patrol, sino a todos. No sabes en qué momento alguien te va a poner para que te deporte. Pero esta historia que yo viví en carne propia y que también fui deportado en 1994, la viven millones de mexicanos y la viven miles de familias. Pero hay que decirlo también, el fenómeno de la separación de los menores de sus papás que son deportados no es un fenómeno nuevo. Lo hemos venido denunciando desde hace 4 años y presentamos aquí en el Senado cifras de hasta 5,000 menores que habían sido separados de sus padres. Y le pedíamos al gobierno federal que actuara en consecuencia, que hiciéramos algo para señalarle a los Estados Unidos que estaba cometiendo un error en nuestra relación bilateral, la más importante que tienen en todo el mundo. Que valoraran qué es lo que significa nuestro país para los Estados Unidos, por lo menos en 4 materias: materia comercial, en materia de seguridad nacional. Somos el ombligo que les cruza a la mitad del país, 3,209 kilómetros de frontera nos separan con ellos, y por ahí nunca ha atravesado un terrorista, un arma química, un arma nuclear, nadie que les vaya a hacer daño a su seguridad interior. Eso se los garantiza México. Del 100% de los centroamericanos que quieren viajar a los Estados Unidos para ingresar de ilegales y trabajar allá, el 94% lo detiene en nuestro país. Ellos detienen el 3% y solo el 3% logra cruzar la frontera con los Estados Unidos. No hay una valoración real de lo que significa nuestro país para los Estados Unidos. Y yo creo que es momento que el gobierno federal le haga saber que esta relación va mucho más allá de un tema comercial y va mucho más allá de un tema de migración. Es importante que golpeemos la mesa y le digamos a los Estados Unidos lo que realmente valemos como socio comercial, como vecino y sobre todo con quien compartimos una de las fronteras más grandes del mundo.
lo que está pasando con estos casi 2,000 casos de niños que fueron separados de sus padres, pero además muchos de ellos llevados a un bodegón donde no había instalaciones adecuadas, y lo que hicieron fue instalar jaulas que eran destinadas para gallinas y encerrar allá a los niños. No había ni un solo precedente en los Estados Unidos, salvo el que se estableció en el año 2001 y 2002, después de las Torres Gemelas, cuando Estados Unidos le declaró la guerra al terrorismo y comenzaron las detenciones en Medio Oriente, y muchos prisioneros de guerra, que no podría calificarse de prisioneros de guerra porque no se había declarado una guerra contra un país o un territorio, fueron llevados a Guantánamo. Y como la base en Guantánamo, Cuba, tampoco estaba acondicionada para recibir prisioneros, en las jaulas donde tenían a las gallinas y a los puercos en Cuba, ahí encerraron a los prisioneros de guerra supuestamente terroristas. Es el mismo trato que le está dando Estados Unidos a los terroristas que llevó a Guantánamo, que a los niños que está deteniendo hoy en los Estados Unidos y los están metiendo en una jaula. No basta con un pronunciamiento del gobierno federal, por supuesto, tenemos que hacer acciones mucho más fuertes. Cualquier país del mundo, por lo menos hubiera retirado su embajador, por lo menos. Miren lo que ha hecho México por Estados Unidos, les voy a poner un solo ejemplo. Cuando Corea del Norte inició con sus ensayos nucleares, Estados Unidos se pronunció en contra de Corea del Norte. ¿Y qué hizo México? Corrió al embajador de Corea del Norte en solidaridad. A ese nivel de abyección llegamos. Hoy Corea del Norte y Estados Unidos ya están de la mano y México en la vergüenza como el que se mete en los pleitos de casados. No podemos seguir así. Dentro de todos los casos de cientos de niños que están enjaulados, no solamente mexicanos, sino de Centro y Sudamérica, hay un caso en particular al que quiero referirme, de una niña con síndrome de Down, detenida en Brooksville y separada de su tutora. De por sí es grave tener a un menor de edad enjaulado, pero tener a un menor de edad con discapacidad enjaulado, ese es un crimen. Le exigimos al gobierno norteamericano que de inmediato ponga en libertad a estos dos hermanos y los reúna con sus familias. Le exigimos al gobierno norteamericano que ponga fin a este enjaulamiento de los niños y reúna a las familias y que se aplique lo que dice la ley. Los menores deben quedar bajo la custodia de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, no bajo la custodia de Migración. No es posible que hoy Migración tenga retenido a estos menores, y mucho menos tampoco aceptemos que a los migrantes se les criminalice cuando su único delito es haber cruzado la frontera para buscar trabajo que hoy no les estamos ofreciendo en nuestro país. El grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional suscribe el pronunciamiento de la mesa directiva en todos sus términos. Sin embargo, queremos pedir, por la gravedad de este asunto, que en el punto número 6, que se acuerda la creación de un grupo plural de 7 legisladores mexicanos para que acudan a entrevistarse con legisladores de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos, que se quite el término a la brevedad y le pongamos un término de horas, porque mientras nosotros estamos aquí, hay muchos menores que siguen enjaulados en los Estados Unidos y hay muchos ilegales que siguen siendo detenidos y criminalizados, 1,600 la semana pasada. Yo considero, presidente, que debemos de ponerle un término de máximo 12 horas para que se cree este grupo plural de legisladores y que a brevedad pueda ser el día de mañana
en el que se trasladen a los Estados Unidos, a la ciudad de Washington, D.C., y puedan plantear no solamente el malestar del gobierno federal, sino la inconformidad que hace el Senado de la República y la Cámara de Diputados representadas en esta comisión permanente. No podemos permitir que ningún niño de ninguna nacionalidad sea criminalizado y encerrado en jaulas. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que ningún migrante sea criminalizado, y más cuando México, nuestro país, se ha caracterizado por ser uno de los países que más migrantes en situaciones de persecución ha recibido. Aquí durante la Segunda Guerra Mundial recibimos a 2,000 alemanes que iban huyendo, a 5,000 japoneses, a 3,000 italianos, 200,000 guatemaltecos durante las dictaduras, más de 4,000 argentinos, 1,000 uruguayos. México tiene una gran historia como receptor de perseguidos políticos y de gente que ha huido de sus países para poder buscar una vida mejor. Nuestro país ha dado el ejemplo al mundo. Hoy demos el ejemplo como Congreso y como gobierno, que frente a Estados Unidos no nos vamos a dejar.